Muy bien, hermanos. Hoy iniciamos una segunda fase en esta serie de la armonía de los evangelios. Ya tuvimos unos buenos días estudiando el Sermón del Monte, pero aún falta por terminar algunos aspectos que el Señor expone en el Sermón del Monte. Jesús abordó el problema del orgullo, una actitud que no es compatible con la verdadera devoción a Dios, con el verdadero servicio a Dios. Incluso los actos de piedad, el servicio religioso puede convertirse en nada más que maldad para quien lo realiza cuando está motivado por el orgullo. Y en esta sección de la lección de hoy, vamos a hablar de lo que el Señor expone acerca de el dar limosna. Ahora, dar limosna se refiere a dar a los pobres, algo muy familiar para los judíos y algo de lo cual se trata extensamente en la ley de Moisés. Vamos a leer lo que el Señor dice en esta porción del Sermón del Monte sobre este aspecto en particular. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, Jesús dejó en claro que dar a los pobres, como todas las demás expresiones de devoción, pueden convertirse en algo malo si se hace con un motivo errado, con un motivo malo. Al dar, y en este caso particular, al dar limosna, una persona debe estar contenta de que Dios sepa lo que ha hecho. Tales actos de caridad no deben anunciarse a otros. Ahora, ¿cómo no dar? El Señor empezó diciendo ahí en el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Para los judíos, el dar limosna era de los deberes religiosos el más sagrado de todos. Ahora, ¿hasta qué punto era sagrado? Se ve por el hecho de que los judíos usaban la misma palabra tanto para justicia como para limosna. El dar limosna y el ser justo era una cosa y la misma cosa. El dar limosna era ganar méritos a la vista de Dios y era hasta ganar la propiciación y el perdón de los pecados pasados. Señor Barclay nos dice en su comentario, había una costumbre especialmente encantadora conectada con el templo de Jerusalén. En el templo había una habitación que se llamaba la Cámara del Silencio.
Los que querían hacer expiación por algún pecado ponían dinero allí. Y personas pobres de buena familia que habían venido a menos en el mundo recibían ayuda de estas contribuciones. El verso 2 dice el Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor dice y menciona un instrumento, la trompeta. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Ahora, hablando de la trompeta ya para nuestro tiempo en estos días, se refiere a cualquier medio de publicidad. Ahora sería el periódico, o la radio, o la televisión, o la internet, o el mismo púlpito. Ahora, es fácil caer en la tentación de predicar, de orar, de cantar, etcétera, para impresionar a los demás, para impresionar a los hermanos y para que nos alaben. Hay miembros de la iglesia que alaban mucho a los directores de los himnos, o aún al que dirige la oración. ¿Y qué hermano rechaza las palabras de alabanza? Hay peligro de que nos engañemos diciendo: quiero que me aprecien, quiero que me valoren, cuando en verdad simplemente queremos es nuestra recompensa. O sea, pues, ser alabados por ellos. Señor Barclay, en su comentario dice: en Oriente, el agua es tan escasa que algunas veces había que comprarla. Cuando una persona quería hacer una buena obra y traer bendición sobre su familia, se dirigía al aguador y en voz bien alta le encargaba: dale un trago a los sedientos. El aguador llenaba el pellejo e iba al mercado. ¡Oh, sedientos!, gritaba, venid a beber de gracia. Y el generoso estaba a su lado y decía: bendíceme, porque soy yo el que te ofrezco este trago. Ahora, esa es precisamente la clase de cosa que Jesús condena y llama hipócrita a los que hacen tales cosas. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. La palabra hipócrita, como ustedes observan ahí en pantalla, hermanos, viene de este término. Y nos dice el diccionario griego del señor Bain que significa un actor en escena. Era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar a un engañador, a un hipócrita. Ahora, es fácil ver que algo estaba incorrecto con lo que las personas estaban haciendo. Era tan incorrecto que Dios se refirió a estas personas en todas las 3 ilustraciones que vamos a estar estudiando en esta lección y en la próxima. Se refirió a ellos como un hipócrita. Un hipócrita es una persona que simplemente está jugando una parte, no es sincero y no es lo que parece ser. Cuando da limosna, cuando hace oraciones o cuando ayuna, puede parecer a las otras personas que es muy justo, pero en su corazón de ninguna manera está haciendo lo que le agrada a Dios. Ahora, Dios conoce su corazón.
Exteriormente puede hacer una cosa correcta, pero en su corazón está haciendo esto para el propósito incorrecto. Y Jesús condenó a tales personas. Hoy día, Él hace lo mismo cuando no somos sinceros en la obediencia de su voluntad. Nunca hagamos algo que Jesús ha mandado con el propósito incorrecto. Ahora, el texto nos habla a nosotros de que aquel que actúe de esta manera, aquel que dé limosna obrando de esta manera, no va a obtener ninguna recompensa de parte de Dios. Cada vez que Cristo llamó a estos hombres, fuera dando limosna, u orando, o ayunando, cada vez que los llamó hipócritas, también dijo, como dice en la parte final del verso, ya tienen su recompensa. Dios no tiene recompensa para ellos, sino únicamente la condenación para los hipócritas. Todo lo que conseguirán en algún momento por lo que están haciendo es la alabanza de los hombres aquí en la tierra. Realmente, lo que necesitamos encontrar es lo que era exactamente su problema, de manera que podamos evitarlo. Hacían estas cosas. Recuerden que son 3 aspectos que el Señor menciona en esta porción. Dar limosna, orar, de la cual vamos a hablar en un momento, y ayunar, que vamos a ver en nuestra próxima lección. Y hacían eso con el propósito de hacer que los demás pensaran que ellos eran realmente alguien. Ahora, de esa manera hicieron que el pueblo los alabara y pensaran que eran grandes. No estaban obedeciendo a Dios, porque Dios dijo que hicieran esas cosas. Hicieron eso para la alabanza y la gloria personal. Y Jesús dijo que eran hipócritas. Ya tienen su recompensa. Fue lo que el Señor declaró. Ahora, la recompensa es una gran motivación para todos. ¿Quién no busca la recompensa? Sin embargo, algunos quieren su recompensa ahora. Por eso quieren ser alabados por los hombres. Dice Jesús, ya tienen su recompensa, ya son pagados, ya han recibido la totalidad de su pago. No reciben solamente la mitad de su recompensa ahora para esperar la otra mitad de Dios en el día final. Si profesamos servir a Dios, pero con los ojos puestos en los hombres para ser alabados por ellos, estamos sirviendo a los hombres y los hombres tienen que pagar. Cuando ellos nos alaban, ya estamos pagados. Si buscamos la alabanza de los hombres, Dios no nos pagará porque no le estamos sirviendo a Él. Hacemos burla de Dios si profesamos servirle cuando el corazón está en la recompensa de los hombres. Dios solamente recompensa a los que le sirven a Él en secreto. Es decir, un servicio sincero de corazón que es para agradar a Dios y no a los hombres. La recompensa que se recibe de los hombres no se puede comparar con la recompensa de Dios. Porque la recompensa de los hombres no es confiable. La recompensa que dan los hombres es muy caprichosa. Porque sabemos que los hombres son inconsecuentes. El hombre es inconstante, el hombre es cambiable. Lo que les agrada hoy no les agrada mañana. Recordemos, por ejemplo, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. La última semana de su vida, cuando Él hace su entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo lo recibió el hombre? ¿Cómo lo recibió el pueblo?
Mateo 21 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en la ciudad, algunos decían, Hosana al Hijo de David. Y esto fue una semana antes de su muerte. Pero durante la semana misma, y cuando el Señor Jesús fue entregado por Judas, mire cómo cambió la actitud de ellos. Mateo 27:22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. La alabanza de los hombres no es confiable, hermanos. La recompensa de los hombres no es confiable. El hombre es un ser voluble que cambia constantemente. Si lo que hacemos es para ser alabados por los hombres, hoy nos alaban y mañana nos condenan. Aquí tenemos el caso de nuestro Señor. O el caso de Pablo. Cuando llegó a Listra, nos dicen Hechos 14:11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Pablo fue alabado por los de Listra. Pablo fue adorado por los de Listra. Sucedió, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así es la alabanza de los hombres. Los que buscan la recompensa de los hombres ahora, es decir, que quieren ser alabados por los hombres, pueden perder su recompensa aún ahora como también después. Mire lo que ocurrió con el Señor en el caso que acabamos de mirar. Y mire aquí el caso del apóstol Pablo. La recompensa de los hombres no es confiable. Si lo que hacemos es para buscar la alabanza de los hombres, el reconocimiento y la recompensa de los hombres, estamos poniendo nuestra mira en el lugar equivocado. Continuando, el Señor dijo en el verso 3 y 4, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Recordemos que Jesús habla del corazón, del propósito de la persona que sirve a Dios. En muchas de sus enseñanzas, el Señor hizo uso del lenguaje figurado para dar más énfasis a cierta enseñanza. No hay pecado en que otros sepan de nuestra obediencia a Dios. Por lo contrario, en Mateo 5, lo habíamos estudiado en una lección previa. El Señor dijo en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto de Mateo dice que cuando otros observan nuestras buenas obras, glorifican a Dios. No hay pecado en que otros sepan de nuestra obediencia a Dios, pero cuando hacemos algo buscando nuestra propia gloria, nuestra propia exaltación, nuestro propio reconocimiento, hemos equivocado nuestro enfoque. El enfoque es la glorificación de Dios. En el Nuevo Testamento,
encontramos nosotros la publicación de la obediencia de varias personas. Marcos capítulo 12 nos habla de la viuda pobre. Mire lo que declara el texto. Estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O en Hechos capítulo 9, miremos este otro caso. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El Nuevo Testamento, en estos 2 casos, y podríamos citar más, publica la obediencia de varias personas. Por eso sabemos que no es malo que otros sepan de nuestras buenas obras. Tampoco es malo que nosotros alabemos las buenas obras de otros. Podemos alabarnos los unos a los otros sin pecar y sin buscar la gloria el uno del otro. Sin embargo, tanto los que alaban como los que se alaban deben tener sea para Dios. En el verso 4, el Señor dijo: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando el Señor dijo en el versículo 3, que leímos hace un momento, que no le permitiéramos a nuestra mano izquierda conocer lo que hizo nuestra mano derecha. Y como vamos a ver enseguida en lo de la oración, cuando él dijo que de orar, oremos en secreto, estaba diciendo que Dios conoce todo lo que hacemos, que Dios nos escuchará si las otras personas lo hacen o no, y que Dios recompensará nuestras buenas obras si las hacemos en privado o en público. Él no está prohibiendo el dar en público o el orar en público. El Padre nos recompensará. Él lleva nuestras cuentas. Él lo sabe todo, aún los pensamientos del corazón, porque Dios ve en lo secreto. Es lo que el texto declara, palabras del Señor: y tu Padre que ve en lo secreto. Cuando uno hace lo justo, lo hace porque Dios lo dijo así y no para agradar a los hombres. Si son buenos hombres, sus obras les agradarán. Pero uno no obedece a Dios, ni debe obedecer a Dios para recibir alabanza de los hombres. Después de hablar de el dar limosna, el Señor presenta entonces sus palabras con respecto a la oración, que es un ejemplo similar. Ahora, Lucas 11 examina el tema de la oración más ampliamente. Ahora vamos a hacer una pequeña exposición. Cuando llegamos a Lucas 11, vamos a examinarlo con un enfoque más amplio.
Pero en lo que estamos nosotros observando en la primera parte del dar limosna y aquí en lo de la oración, el Señor está enfocando un problema que tenían los judíos y era el orgullo. Dice, empezando en el verso 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración es un privilegio maravilloso dado a los cristianos. Su misma naturaleza exige que abramos nuestro corazón con absoluta sencillez y humildad ante Dios. Cuando la oración se usa con orgullo, buscando nuestra propia gloria, hemos pervertido una bendición maravillosa. No debemos orar para ser escuchados por los demás. Ahora, esto no es una condenación de la oración pública, es una condenación de orar para ser visto y oído por los demás. El hipócrita ora, no porque ama a Dios, sino porque se ama a sí mismo. El aposento del que habló Jesús, aquí en el versículo 6, cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El aposento es puramente figurativo. El aposento del que habla Jesús es nuestro corazón. No hay lugar en el que podamos entrar en que pueda alejarnos de nuestro orgullo. Incluso los momentos privados de oración pueden convertirse en ocasiones de pecado si permitimos que el orgullo se interponga en el camino. ¿Cómo no orar? El Señor dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas. Señor Barclay en su comentario dice, había oraciones para antes y después de cada comida. Había oraciones en relación con la luz, el fuego, el rayo, al ver la luna nueva, cometas, lluvia, tempestad, el mar, lagos, ríos, al recibir buenas noticias, al estrenar nuevos muebles, al entrar o salir de una ciudad, etcétera, etcétera. Todo tenía su oración. Precisamente porque las oraciones se prescribían tan meticulosa y literalmente, todo el sistema se prestaba al formulismo. Y el peligro era que se musitaran las oraciones dándoles muy poco sentido. La tendencia era repetir rutinariamente la oración correcta en el momento correcto. Los grandes rabinos lo reconocían y trataban de evitarlo. Si una persona, enseñaban, dice sus oraciones para salir del paso, eso no es orar. El judío devoto tenía horas fijas de oración. La hora tercera, la hora sexta, la hora nona o la hora novena, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde.
se encontrara donde se encontrara, estaba obligado a orar. Podría ser, sin duda, que se acordara de Dios genuinamente, pero también podría ser que estuviera cumpliendo con un formalismo habitual. Dice el señor Markley en su comentario, existía la tendencia a relacionar la oración con ciertos lugares y especialmente con la sinagoga. Es innegablemente cierto que hay algunos lugares en los que se siente a Dios más cerca, pero había algunos rabinos que llegaban hasta a decir que la oración no era eficaz a menos que se ofreciera en el templo o en la sinagoga. Así se produjo la costumbre de ir al templo a las horas de oración. En los primeros días de la iglesia cristiana, hasta los discípulos de Jesús pensaban en estos términos, porque leemos que Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora de la oración. Jesús había dicho, cuando ores, no seas como los hipócritas. Los hipócritas son los que practican sus devociones privadas en lugares públicos, pero no lo hacen para agradar a Dios, sino para recibir la alabanza de los hombres. Continúa diciendo el Señor, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Practican en público sus devociones privadas. No era cuestión de dirigir la oración de la congregación en la sinagoga, ni tampoco en las esquinas de las calles, sino de ofrecer una oración privada en los lugares más públicos, con un propósito. Ahí lo dice el Señor, para ser vistos de los hombres. Eso es lo que el Señor Jesús condena. Ese era el propósito malo, para ser vistos de los hombres. En el verso 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No basta con condenar el mal. Jesús no solamente condena el error de los hipócritas, sino que también enseña lo correcto con respecto a la oración. Y dice en el verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire lo que dice, como los gentiles. En Primera de Reyes capítulo 18, y en un momentico vamos a leer los versos, se nos habla de la contienda que tuvo el profeta Elías con los profetas de Baal. Y nos dice que cuando a ellos les tocó el turno de ofrecer el sacrificio, se la pasaron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía y repetían las mismas palabras. Es más, leamos lo que dice el texto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Se la pasaron todo el tiempo diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía
Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Y qué se la pasaban ayer haciendo ellos? Gritando todo el tiempo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿Gritando qué? Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ahora, esta conducta era apropiada para ellos, porque oraban a dioses que tenían ojos que no veían y oídos que no oían. Pero para orar al Dios vivo no es apropiada. O cuando Pablo estuvo en Éfeso, Hechos 19:34 nos dice que Éfeso era la residencia de la diosa Diana, la gran diosa Diana, la Diana de los Efesios, donde estaba el templo de la diosa Diana. Y dice Hechos 19:34, pero cuando le conocieron que era judío, hablando del apóstol Pablo, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Los paganos de Éfeso creían que por su palabrería serían oídos. Ahora, de esa manera, implicaban consciente o inconscientemente que los dioses eran estúpidos, que tenían que decirle las mismas cosas docenas de veces o de otro modo que estaban del todo indiferentes hacia ellos y que tenían que moverles, fatigarles y aburrirles por sus gritos y repeticiones hasta que les concedieran lo que pedían. Y aquí estuvieron durante 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Hoy en día ocurre lo mismo. Esta enseñanza de Jesús hoy es violada por la repetición del rosario. Los católicos creen que serán oídos por su mucha repetición del Padre Nuestro. Ahora, Jesús nos enseña cómo orar. Como dije, cuando lleguemos a Lucas 11, donde los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, vamos a hablar al respecto. Ahora, Jesús nos enseña cómo orar para evitar vanas repeticiones. Pero tanto evangélicos como católicos creen que con repetir esta oración serán oídos. ¿Cuál oración? La oración del Padre Nuestro. Algunos judíos habían caído en el mismo error de creer que Dios les escucharía por sus vanas repeticiones de las mismas palabras. Por eso el Señor les dijo en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios no es como los dioses paganos que no saben nada, mucho menos de qué cosas tenemos necesidad. ¿Cuántas veces los profetas le recordaban a los israelitas de esta verdad? Ese era uno de los mensajes principales que ellos transmitieron al pueblo. El propósito de orar no es para informarle a Dios de nuestras necesidades, porque Él ya las conoce, Él ya las sabe, y además Él está dispuesto a ayudarnos. Alguien podría preguntar, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Algunos dicen que es para el beneficio psicológico. No, ese no es el propósito de la oración. Oramos porque somos hijos de Dios y los hijos
se comunican con sus padres. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. El orar es un ejercicio de fe y nuestra fe en Dios se expresa. ¿Y en dónde se expresa? En la oración. Después de esto, el Señor les dice cuál es la oración del discípulo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En nuestra próxima lección, hermanos, vamos a hablar del ayuno. Estos tres aspectos que el Señor aborda en esta sección del Sermón del Monte, el dar limosna, la oración y el ayuno, fue un enfoque que él presentó abordando el problema del orgullo y la vanagloria de los judíos. En nuestra próxima lección vamos a continuar entonces con ese propósito en el cual el Señor enfoca esta parte de su enseñanza, buscando anular por completo la manera equivocada por la cual los judíos estaban cumpliendo con estos actos.